Va. Ok, ya se está grabando. Ok. Bien, bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar un caso clínico sobre el deporte de boxeo. Somos Diana Flores García e Indira Burgos Pérez. Antes que nada, para poder plantear este caso es necesario saber qué es lo que va a caracterizar al deporte del boxeo. Entonces, en manera de síntesis, es un deporte de combate que implica ciertas adaptaciones, ciertas capacidades, tanto condicionales como coordinativas. Unas de ellas son la coordinación, la resistencia aeróbica, la fuerza, la potencia, el equilibrio, y cabe destacar que el sistema energético que va a utilizar es el del glucógeno, ácido láctico y aeróbico. Entonces, ahí diríamos lo de la carta. Bueno, antes de presentar las características de nuestro... Ajá. Bueno, antes de presentar las características de nuestro participante, damos por conocer que, bueno, se le presentó el proyecto al paciente de los datos que se iban a recabar, dándole a entender pues que era un acto voluntario, toda la información iba a ser confidencial y la modalidad iba a ser mediante la entrevista en línea. Y pues el paciente acepta de acuerdo. Y bueno, la información que vamos a presentar es la siguiente. Vas, Caterina. Bien, para los datos generales del paciente involucramos pues todas las medidas antropométricas, o bueno, al menos las que pudimos obtener en línea, que son la edad, el sexo, la nacionalidad, el peso y la estatura. Son datos que se necesitan conocer para el cálculo de su gasto energético. Aunque bien al paciente no se le brindó como tal un plan alimenticio, es pertinente conocer estos datos para que nosotros podamos realizar una evaluación en la que nos basemos para hacer las recomendaciones pertinentes. También es importante conocer los antecedentes heredofamiliares. Él solamente refiere que su abuela materna padeció de diabetes y de obesidad. Respecto a sus antecedentes patológicos, él presenta síntomas de cansancio, gastritis y colitis. Con base a sus objetivos, los dos principales son bajar su porcentaje de grasa y el incremento de masa muscular. También es importante o fue importante que se le realizara una evaluación llamada recordatorio de 24 horas, justamente para poder hacer la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. Este recordatorio, bien sabemos que se refiere a una especie de diario en el que el paciente nos manifiesta cómo es que realiza su dieta habitual. Con base a esto, hicimos la evaluación cualitativa y cuantitativa. También, para poder hacer recomendaciones pertinentes, necesitamos conocer las características de su entrenamiento. En este caso, él nos refiere que hace ejercicio o que entrena 6 días de la semana, 90 minutos diarios. Aquí se especificó qué tipo de entrenamiento realiza, y para el cálculo de METs se calculó, bueno, más bien se especificó cuánto tiempo realiza de cada actividad. Entonces, con respecto a la evaluación cuantitativa, nos arrojó que su consumo real de calorías en su dieta habitual es de 2.246 kilocalorías. De estas kilocalorías, su distribución de macronutrientes es de esta manera. Aquí se especifica de cuánto gramaje estamos hablando y también
el gasto energético total que él necesita es de 2.699.5 kilocalorías. Y aquí también se especifica el porcentaje real que él tendría que estar manejando en su dieta. Respecto a la evaluación cualitativa, esto se refiere a si cumple las características de una dieta saludable, también basándonos en la actividad que él realiza. De las 5 características que debe de cumplir su dieta, solamente cumple con que es adecuada. Es adecuada porque se acopla a su estilo de vida. No es equilibrada, puesto que su consumo de carbohidratos está por debajo de lo recomendado, aunado a que su tipo de deporte requiere de mucha energía. No es completa porque no incluye todos los grupos de alimentos, no es variada porque para empezar ni siquiera tiene un consumo suficiente de frutas y verduras y pues menos va a ser variada. No es inocua porque, como lo vimos en el R24, hace comidas en la calle y por lo tanto se desconoce la procedencia y la calidad de los alimentos. Bueno, dentro del diagnóstico dietético, como pudimos notar, para ser un deportista en el que practica el boxeo, la mayor capacidad que se practica es la resistencia. Entonces, de acuerdo al cálculo dietético, pues quedó bajo en la cantidad de calorías que debe de ingerir al día por el deporte que realiza. Por lo tanto, es una dieta habitual normalmente hipoenergética. De acuerdo al cálculo presentado, presenta menos del 14% de lo que realmente debería de consumir, tomando en cuenta que es un deporte que aparte requiere del uso de carbohidratos y en esta parte pues también está incorrecto en cuanto a la distribución. Tenemos que padece problemas de salud como el cansancio o problemas de gastritis, colitis, que pueden ir muy aunado a un bajo consumo en carbohidratos de adecuada calidad, sobre todo integrales. Es abundante en consumo de lípidos, puesto que la mayor parte de los alimentos que consume son preparados fuera de casa o son alimentos muy copiosos. Entonces, por lo tanto, está un poco predispuesto a tener mayor problema como gastrointestinales. Normalmente no cumple con todas las características habituales de una dieta porque pues normalmente consumir alimentos fuera de casa pues no nos permite esa facilidad. Aparte que nuestro deportista tiene un gusto o una preferencia por no llevar toppers, entonces eso le hace un poquito difícil otro tipo de elecciones de alimentos. ¿Sí? En cuanto a las recomendaciones que hacemos de acuerdo a un análisis en el que nos basamos en recomendaciones normalmente hechas para los deportistas, ocupamos también otra fuente que es un análisis que se hizo en boxeadores de Nicaragua. Entonces, bajo estas recomendaciones es que podemos ver que es necesario que este paciente incremente el consumo de frutas, ya sean secas o frescas, y que estas sean de preferencia de un índice glucémico medio, ya que le puede aportar la suficiente fibra que él necesita y la cantidad de energía para sus actividades deportivas. Un paciente o un deportista no puede estar bien si no se encuentra bien hidratado, por lo tanto es recomendable que tome de 2 a 3 litros de agua diariamente, antes, durante y después del entrenamiento. Normalmente vimos que también su consumo de agua es muy bajo y normalmente hay como que un consumo de bebidas de alto contenido en azúcar. Se le recomendaría el consumo de lípidos, de preferencia saludables, por así llamarlo, como son el aceite de olivo, nueces, semillas, aguacate, y la recomendación en cuanto a los carbohidratos, que estos fueran de tipo cereales integrales, el pan, el arroz, la papa o la pasta.
Y pues las verduras y frutas, pues de preferencia para incrementar su consumo de verduras. De acuerdo al estudio realizado en este tipo de boxeadores, se encontró que la mayoría realiza alrededor de 3 comidas diarias, por lo tanto no estaban fuera de su peso o no tenían muchos problemas en relación al pesaje. Y esto se debía a la practicidad que se le da de hacer 3 tiempos de comidas al día y que esta elaboración fuera principalmente dentro de casa. Entonces, esto nos permitirá mejorar la calidad de los alimentos consumidos y de un cierto modo que el paciente tenga una dieta más balanceada con una mejor distribución en macronutrientes. Y bueno, en cuanto a las otras recomendaciones que nos hacen, es que es frecuente que los boxeadores se encuentren sometidos a estas situaciones de querer perder peso, puesto que muchos eligen categorías que están fuera del peso que ellos tienen, haciéndoles o exigiéndose reducir de manera drástica el peso, ya sea mediante técnicas de deshidratación o dietas muy restrictivas. Lo que nos recomienda aquí es que el boxeador trate de competir cerca del rango del peso que normalmente mantiene cuando está en entrenamiento, para que así las medidas pues no tengan que ser las más comúnmente usadas. Y le das las recomendaciones o las observaciones, Kat. Sí. Bueno, cabe aclarar que nuestro deportista se encuentra más bien en una fase de transición. Esto quiere decir que pues solamente buscamos el mantenimiento, que él tenga la energía necesaria para cumplir con sus entrenamientos y tomando en cuenta sus objetivos al buscar la manera de corregir su dieta con todo lo que Diana nos acaba de decir, estaremos logrando una reducción en su porcentaje de grasa y más que aumento de masa muscular, ese mantenimiento de masa muscular, puesto que recordemos que en el boxeo es importante mantener ciertos pesos y también estaremos logrando un mejor rendimiento deportivo. Aunado a eso, pues la dieta saludable nos permitirá que las patologías que él presenta también reduzcan de manera importante. Y pues eso sería todo. Gracias.